Hola, muy buenas tardes. Arrancamos esta nueva edición, esta segunda edición de charlas con respecto a temas que tienen que ver con la astronomía, en este caso puntualmente con la astronomía, pero también obviamente habíamos arrancado este ciclo de charlas en vivo con Belén Martorell, y se acordarán los que nos hayan visto, sobre el cambio climático. En el día de hoy vamos a dar entonces, como les decía, inicio a esta segunda edición, a esta segunda charla en vivo, y en este caso el tema se llama, bueno, Virus, amenaza o esperanza de vida, y que está a cargo del licenciado Luis Martorell. Estamos transmitiendo, bueno, desde el Facebook del Parque del Conocimiento, y también se está viendo desde el Facebook del Observatorio Astronómico de las Misiones. En este contexto de pandemia, en donde justamente todos estamos familiarizados con el término COVID-19, el virus, y siempre desde una perspectiva amenazante. Este es como un disparador que, bueno, lo planteó Luis Martorell para diseñar la charla que hoy él nos va a brindar, porque de alguna manera los virus también han sido fundamentales en el desarrollo y en la evolución de la vida. Y bueno, vamos hoy entonces a sondear un poco qué papel justamente han tenido los virus en la evolución de la vida, y no solamente en la Tierra, sino qué pasa afuera. Así que bueno, ya damos el inicio a esta charla. Te saludo, Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mariela? ¿Cómo están todos? Un gusto a todas y a todas. Bueno, ¿lo presenté bien? Perfecto, maravilloso. Todo tiene que ver con todo, parece en astronomía. Pero sí, es así. Bien. Sí, esto digo y ya te dejo hablar, que la gente obviamente quiere escucharte a vos. Retomar un poco el contexto actual del virus relacionado siempre con una cuestión negativa, que atenta contra la vida. Pero parece que no es el único enfoque o no es la única función que ha tenido, ¿no? Mira, yo creo que estamos en presencia de algo sorprendente, increíble. La pandemia pasa a ser un No sé punto si, ahí está. crítico. ¿Me escuchás? ¿Se Ahí escucha bien? arranquemos de vuelta. Ahora sí, Perfecto, decime. perdón. El tema es simple y es básico, ¿no? Uno, en estos momentos en que está prácticamente en esta cuarentena, piensa claramente, como dijiste vos recién, que es un enemigo, que es ese enemigo invisible, que realmente puede afectarnos. Sí, a lo largo de la evolución de la humanidad, los virus existieron siempre. Formaron parte, ahora vamos a ver algunos detalles, formaron parte prácticamente de nuestro ser desde los momentos en que comenzamos a evolucionar. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, la biología, la virología, la microbiología estudia estos detalles. Ahora bien, ¿por qué hablamos de que es un elemento tremendo que puede afectar la vida? Porque efectivamente sabemos claramente que los virus se encuentran ubicados en montones de situaciones, de alimentos, de suciedad, de animales, que hemos recibido y hemos transmitido virus, y el hombre encontró momentos en los que la virulencia de las enfermedades, de ahí viene el nombre del virus, los venenos de esas pestes, afectaban al hombre, quizá desde los animales. La rabia es el mejor ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, allá en el siglo I después de Cristo, un emperador empezó a darle el nombre de virulento porque es veneno, y bueno, y de ahí fueron transmutándose. La historia de los virus es muy larga, las investigaciones no son muy lejanas, son recientes. Allá en 1900 empieza a definirse el virus como tal, pero uno empieza a replantearse cosas. Es el elemento más pequeño, más chiquitito microbiológicamente con el que uno se encuentra. Entonces es difícil detectarlo. Vos sabés que no es posible observarlo con un microscopio. Hoy, viste, cuando estudiamos y vemos las imágenes de los investigadores trabajando con los microscopios y analizando, y el famoso corona que tiene esas formitas. No, eso se detectó con otro tipo de equipamiento. Durante
muchísimos años los virus no se vieron, pero se sabía que existían. ¿Bien? Claro. Pasaban todo. Entonces, hubo un momento en la evolución del hombre en el siglo XX que comenzó a detectarlos, a entenderlos, a visualizarlos y a tomar conciencia de que qué pasaba con este ser vivo o no vivo. Porque Sí. vos sabés que hoy todavía la discusión es esa. ¿Un virus realmente es un ser vivo o no vivo? Ahora, Mariela, la gente se debe estar preguntando qué está haciendo un astrónomo hablando de esto. Claro, sí, porque uno justamente relaciona, y ese era el miedo también del equipo, que se confunda la orientación de la charla, porque uno, obviamente, virus lo vincula con la cuestión biológica o con las cuestiones de salud. Ahora, por eso, bien Exacto. dicho, ¿qué hace un astrónomo hablando de virus? Vos sabés que hay una ciencia que en Argentina no existe, hay en otros lugares del mundo como Estados Unidos, Alemania, Rusia, que es la exobiología. Es decir, el estudio de la evolución posible de la vida extraterrestre, ¿bien? O sea, fuera del planeta Tierra. No estamos hablando del marciano verde de 4 manos y 5 ojos, estamos hablando de aquellos componentes originales que le dieron forma a la vida en la Tierra, las posibilidades que se desarrollen en otros planetas del sistema solar o en otras estrellas. Y ahí avanzamos enormemente con el campo de la astronomía, de la química y de la biología. ¿Por qué? Porque desde nuestra posición de investigadores en los fenómenos propios del sistema solar o la interrelación de los átomos en las nebulosas o la búsqueda de agua en Marte, entran en juego un montón de investigaciones que llevan en definitiva a que la biología sea un punto fundamental para entender si la vida puede desarrollarse o no. Hoy estamos en una increíble disyuntiva, ¿no? Porque pudo haberse dado la vida en el sistema solar como en la Tierra, en Marte, en la luna Europa de Júpiter o en Titán, en Saturno, y tal vez sí, pero hay que ir hasta allá y revisar. Claro, que eso, Bien, es un punto clave, pero también hay un elemento fundamental. Estudiando el origen de los elementos que conforman los núcleos originales de las células en nuestra evolución, que fueron elementos que se formaron a través de las nubes de gas y polvo interestelar que dieron forma al sistema solar. No lo voy a hacer muy complejo, pero desde el átomo de hidrógeno aparece el átomo de helio, de ahí deriva el carbono y la vida nuestra surge a través del carbono, ¿no es cierto? Pero también empiezan los elementos unicelulares a tomar forma hace millones de años. ¿Cómo se multiplican? Todavía sigue siendo un gran misterio. Y esa multiplicación en los últimos 20 años, 15 años, metieron un pequeño bichito llamado virus para poder transmutar esos genes y duplicarla. EPA, esos son investigadores que han desarrollado una línea nueva de lo que se llama covalencia en el sentido de la evolución no compite, como dice Darwin. La evolución coopera. Epa, dos células y algo que es un bicho llamado virus que se inserta, que la toma la célula y de ahí, con su mecanismo, transforma los genes, permitió esa evolución. Ah, entonces estamos en nuevos campos de investigación por los cuales algo parecido puede haber ocurrido en otro lugar del sistema solar o claro, puede haber ocurrido en otro lugar del universo. claro, esa es entonces como perdón, ¿no? La hipótesis que se maneja como para, bueno, recién hablabas de la Luna, de Júpiter, Europa, que bueno, están saliendo muchas noticias respecto a la búsqueda, ¿no? De vida, no solamente creo en este sistema, sino en otros sistemas solares. Mirá, hoy conocemos 80 moléculas biogenéticas en el universo. Es decir, si yo te hablo, quienes están escuchando, quizá algún biólogo, médico, entiende de lo que estamos hablando. Para la audiencia normal, es decir, para no saturar, hay un montón de elementos como el agua, el hidrógeno, el formaldehído, cosas que hemos estudiado en química, que por ahí nos olvidamos, que hoy la astronomía las descubre a través de equipos especiales
en las nubes de gas y polvo de la Vía Láctea, que forman estrellas. El telescopio espacial, haciendo sus investigaciones, analiza esas nebulosas, luego la imagen se procesa y encontramos elementos químicos que dieron forma a la vida en la Tierra. Los cometas tienen esos elementos que son originarios de aquella nube que dio forma al sistema. Entonces, todo da vuelta alrededor de que la vida en la Vía Láctea y en el universo es factible. Listo, punto, sí. Ahora, tenemos un caldo de cultivo, hay que mezclarlo. Bueno, listo, acá tengo una célula, bárbaro. ¿Y qué hago con esta célula? ¿Cómo se parte? ¿Cómo se divide? ¿Cómo continúa? Y ahí entran en juego estos pequeños microorganismos que no vemos con el microscopio, que los detectamos en el último tiempo, que se llaman virus. Pueden haber afectado, esa es una línea de investigación, pueden haber afectado a la célula para que se parta, para que trabaje, para que se divida, porque los organismos unicelulares existen y existieron. Esa división, el virus incorporado adentro, ¿cómo? Miren ustedes, ahora vamos a nuestras computadoras, ¿le pasamos el antivirus por las dudas? Porque ¿qué hace el virus? Toma todos los datos de esa célula, los codifica y los transforma para mutar, para dividir y para transformar la genética. Entonces evoluciona. ¿Sí? Aprovecho este pequeño corte para recordar a la audiencia que estamos en esta segunda charla en vivo del observatorio que se denomina Virus, Amenaza o Esperanza de Vida, y lo está, bueno, llevando a cabo, por supuesto, el licenciado en astronomía Luis Martorelli, quien además es parte del Observatorio Astronómico de las Misiones. Y bien decía, ¿no? ¿Qué función cómo juegan, ¿no? Cómo juegan los virus en la evolución de la vida, y no solamente aquí en el planeta, sino cómo podría llegar a jugar fuera del planeta Tierra. Sí, exacto. Vos sabés que cuando en los últimos 20 años el hombre empezó a viajar a Marte con naves robot, ¿no es cierto? Porque todavía no llegamos, con naves robot, tenemos estudios que demuestran que Marte tuvo las mismas condiciones que la Tierra. Ahora, Sí. ¿por qué contamos estas cosas? Yo quiero contarle a la audiencia una cosa que es fundamental. La ciencia, y sobre todo la astronomía, no niega la vida extraterrestre, porque a veces se nos dice que nosotros la negamos, que somos necios. No, 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 no la negamos. Lo que sí queremos es buscar esa vida en las condiciones científicas y metodológicas que hay que buscarla. ¿Por qué decimos esto? Porque los elementos para que la vida se desarrolle y evolucione y después de 3.000 millones de años hable por una computadora y nos podamos comunicar por el mundo, tuvieron que pasar montones de errores y defectos en los que la vida, el camino de la vida fue y vino. Los virus fueron un punto importantísimo en esa evolución. Cambiaron genéticamente. Hoy cuando estudias el genoma humano, te encontrás con más o menos 50 familias de virus que a lo largo de los últimos 40 millones de años fueron cambiando ese dato genético hasta lo que tenemos hoy. Y hoy la ciencia dice que el último cambio se produjo hace 150.000 años, cuando el hombre, ya el Homo sapiens, terminó de cerrar su cerebro, terminó de conformarlo. Es impresionante. Y hace 35 millones de años atrás, los primeros virus trabajaron en los primeros elementos de aquel chimpancé que existía en aquella región de África y lo fueron mutando. Ahora, no todos los virus son buenos, obviamente, ¿no es cierto? El virus tiene lo que ya sabemos. Claro, ahí está la parte, bueno, ya la parte negativa, la parte amenazante, ¿no? Que, digamos, así como coopera, ¿no? De alguna manera para el desarrollo de la vida, también, digamos, que atenta. Y eso también es interesante estudiarlo, ¿no? Ese equilibrio que se va dando de alguna manera.
Yo voy a mencionar algo que nosotros hablamos, que la gente ahora obviamente se va a enterar, y vos decís si querés mencionarlo ahora o lo mencionás después. A Vos ver. me hiciste referencia a la película de la Guerra de los Mundos, o sea, en realidad es una película, bueno, muchos sabrán, basada en la novela de George Orwell, donde extraterrestres vienen a invadir a la Tierra, entonces, bueno, la gente obviamente sale, bueno, bueno, digamos, tiene que enfrentar este ataque extraterrestre, y vos me hiciste me indicaste algo que rápidamente fui y busqué, porque yo había visto la película, pero ya hacía bastante tiempo, porque es una película creo que del año 2005, bueno, y el libro, por supuesto, es mucho más antiguo. Vos me dijiste, ¿cómo mueren los extraterrestres? Así lo buscas. Y es interesante porque ahí, si querés, también habla de esta, no sé, doble acción o efecto que tiene el virus. Claro, vos sabés que Orson Welles, el famoso actor, por radio empieza a leer el libro, hace unos aportes interesantísimos en un canal. Bueno, uno busca en la historia y realmente fue impresionante. En 1915, cuando prácticamente, o 1920 aproximadamente, la radio 2025, la radio ya estaba saliendo y bueno, eso era como una novela. ¿Qué transmitió? Transmitió una novela de un libro. La gente Claro. se mataba pensando que los seres extraterrestres, cuidado, en aquel momento eran los marcianos. Mm. Los marcianos, ¿por qué? Porque se estaba estudiando Marte muy profundamente. Se le habían encontrado líneas, se encontró que Marte tenía ¿cómo se llama? Un polo, que Marte tenía agua. Se creía que entonces, al tener esas líneas, podrían ser canales que llevaban el agua hacia las ciudades que se estaban muriendo porque los marcianos eran más viejos que los terráqueos. Bueno, un mundo de fantasías. Pero allá, por 1920-25, el hombre pensó que iba a ser invadido por extraterrestres. Fíjense qué cosa interesante, ¿no? Ya no era una mitología de dragones, ya no eran seres extraños que venían de las profundidades marinas, no, eran extraterrestres. Dibuja esos extraterrestres feos, horribles, ¿no? Espantosos, que meten miedo y matan gente, como suelen decir. Cuando la película, el libro termina, cuando en el pánico total y la invasión se concreta, se abre la puerta del plato volador y sale una pata horrible que se apoya y muere. No entiende nada. Si venían a dominarnos, ¿por qué mueren? Justamente la respuesta es que son afectados por microorganismos o virus que nosotros llevamos adentro desde hace millones de años. Es una lección. La película es una lección. En 2005, la versión moderna tiene algunas otras connotaciones más profundas, ¿no? Pero de alguna manera lo que están planteando es que la evolución humana tuvo que basarse en esa distribución completa de virus que fueron insertándose en las células, transformándola, transmutando ese genoma para generar en algunos momentos la destrucción de especies y en otros la evolución. ¿Sí? Así es, así de compleja es la vida, así de complejo es el universo cuando uno se pone a leer y a estudiar. Voy a decir, perdón, ¿no? Que voy a hacer un bocadillo y retomo esto, pero por ejemplo, cuando uno se pone a leer y investigar y ve que alguien como yo, que no estoy en el tema, ¿no? Me imagino que igual a todos nos pasaría que en afuera, en el universo, hay un movimiento constante. Y vos decís, ¿cómo hay una especie de danza armónica que nos hace ojo, también sabemos que existe la colisión y los choques, que a su vez genera, bueno, algo nuevo, ¿no? Es como realmente es maravilloso, incomprensible y maravilloso al mismo tiempo. Nos pone, Mariela, en un camino, esto que vos decís, nos pone en un lugar y en una posición de humildad. Cuidado. Vos fijate que yo siempre digo, el COVID-19, un bichito microscópico de 15, 20 nanómetros, que ni lo vemos con el microscopio, y lo lavamos, lo sacamos a patadas de casa con lavandina, nos está poniendo en jaque en la existencia y en la evolución. Algo hicimos mal. O sea, cuidado, porque una cosa es decir que hace
150.000 años, el Homo sapiens que recién empezaba a caminar no tenía los elementos que tenemos nosotros y cuidaba la naturaleza de otra manera, porque eso también es importante. Ahí el Observatorio de las Misiones ha escrito algunos trabajos, ha publicado algunas notas con respecto al cambio climático, al coronavirus, a la influencia de estas cuestiones. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo con respecto a nuestro planeta? Esto es un verdadero llamado de atención. Y es un verdadero llamado de atención porque la ciencia hoy no tiene la verdad absoluta de todo. Lo que la ciencia tiene son los métodos, los elementos, la tecnología más o menos buena, más o menos antigua, para poder llevar adelante una calidad de vida que permita una supervivencia en un futuro cercano. ¿Por qué? Porque somos muchos en el planeta y estamos destruyendo el planeta. Esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos biosfera. Vos sabés que toda la vida, toda la evolución humana, todo lo que hemos hecho, todo lo que somos, se mueve en una capa que va desde el nivel del mar, donde estamos parados ahora, 10 kilómetros para arriba y 10 kilómetros para abajo. Nada más. Nada más. Toda la evolución, toda la vida, todo lo que, y los virus también están acá adentro. Todo lo que conocemos está en esta biosfera. Cuidar la biosfera es la clave de la evolución y la supervivencia humana. ¿Por qué? Porque si hoy no estamos parados para una epidemia de viruela que la hemos erradicado del mundo, pero nuestro cuerpo y digamos, las nuevas generaciones no tienen esos anticuerpos, esa viruela se puede desatar y puede ser un desastre. ¿Y cómo pueden venir virus que ataquen? Simple, contaminación, propagación de animales, elementos infectados, masas aglutinadas, lo sabemos. Hoy con el corona, un estornudo a 1 metro contagia a una persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Por eso creo que las ciencias que estudian el campo de la naturaleza desde el universo hasta la Tierra tienen la posibilidad de poder aportar elementos importantísimos para preservar la especie. Porque hoy estamos en esto. No quiero ser dramático, pero sí quiero ser cuidadoso y pensativo de que la ciencia no es cualquier cosa. Un país que tiene ciencia y un país que tiene tecnología tiene los elementos para cuidar a la población, no del país, del mundo, porque las fronteras cambiaron, ¿no es Sí, cierto? bueno, justamente podríamos decir que hoy por hoy eso es una discusión, digamos, la reconfiguración de las fronteras. En este contexto de pandemia está totalmente claro, ¿no? Cómo ha hecho un jaque a todas las estructuras que ya teníamos, de alguna manera, con las que veníamos trabajando. Quiero retomar y decir que, bueno, que estamos con el licenciado Luis Martorelli, licenciado en Astronomía y director del Observatorio Astronómico de las Misiones, haciendo esta segunda charla en vivo, virus, amenaza o esperanza de vida, qué papel juegan los virus en el desarrollo, en la evolución de la vida, y otro apartado que sale de esto y que ya lo habías mencionado, tenía que ver con qué pasa afuera de la Tierra. Y ahí yo quiero enganchar con preguntas de las personas que en estos días acercaron sus dudas. Voy a hacer dos y después una que viene como, vendría a ser como con la continuación, en principio es si existen o no virus extraterrestres. En el caso de que así sea, dice, ¿cómo se podría, o cómo podría afectar, digamos, a nosotros, en el caso de que, por ejemplo, el virus, si existe afuera, bueno, venga a través de un meteorito, por ejemplo? Y después otra persona que hace una pregunta muy similar es si justamente se puede traer un virus, si puede ingresar un virus extraterrestre a la Tierra. Mira, vamos por la primera, que también está ligada a la segunda. Sí. Cuando la ciencia empezó a investigar los elementos químicos que formaron el sistema solar y de ahí empezó a estudiar que hay
muchos elementos biogenéticos que de alguna forma se crearon a través de componentes que luego dieron forma a la vida en la Tierra, inmediatamente se pensó que, como dijimos antes, en ciertos lugares del sistema solar deberían haberse dado las mismas condiciones. Cuando estamos hablando de vida, entonces estamos incorporando los virus ahí adentro. Dijimos que hoy la ciencia discute si realmente el virus es un ser vivo, porque un ser vivo se reproduce y se alimenta. Y este muchacho se sienta en una célula y la transforma. Es otra cosa. Entonces, como viene la mano, decir que hay virus afuera en el espacio extraterrestre es muy aventurado. No podemos hoy decir una cosa así porque no sabemos si existieron, si existió alguna célula en algún lugar del sistema solar o otros lugares del cosmos. Entonces, eso no lo podemos confirmar. Pero si existieran, quizá en los viajes interplanetarios ya hubieran traído algunas cosas. Ahora, ¿por qué? Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Por qué un astronauta cuando llega de viaje, hoy ya los de la estación espacial no tanto, pero antiguamente cuando iban a la Luna, listo, estaban confinados por dos razones. La primera, eh, el hombre cuando empezó sus viajes interplanetarios, es decir, interplanetarios, perdón, saliendo de la atmósfera y yendo hasta la Luna, más de ahí no pasamos, nos encontramos con que eh, desconocíamos montones de situaciones que hay alrededor del planeta Tierra y de la relación Tierra-Luna. Es decir, partículas, micropartículas, micrometeoritos, cosas que pudieran ser pegadas en los trajes y que esas cuestiones llegaran a la Tierra. Un desconocimiento muy grande en 1970, ¿no? Con el tiempo esta evolución hizo que, bueno, no es para tanto. Ahora, si vamos a Marte, cuidado, es distinto, porque Marte es otra cosa totalmente diferente. Pudo haber sido un planeta que tuvo algún resto de vida que ha quedado totalmente destruido, pero bueno, las condiciones son totalmente distintas a las de la Luna, que tiene un vacío absoluto en su atmósfera. ¿Esto qué significa? Que por eso cuando llegan los astronautas en aquella época quedaban confinados como 40 días. ¿Bien? Hoy ya no es tan así. ¿Por qué? Primero, no se va a la Luna. Posiblemente en el 2024, cuando se viaje nuevamente, quizá alguna precaución se tome. Pero en la estación espacial no pasa esto. Entonces, los astronautas que van y vienen de la estación espacial no necesitan estar confinados. Lo que sí están es reubicados en un lugar para adaptarse a la gravedad terrestre de nuevo, porque sus cuerpos prácticamente no pueden moverse. O sea, este es un camino de la medicina espacial impresionantemente lento en el sentido de cuántas investigaciones hicimos en 40 años, miles, pero cuánto avanzamos para que nuestro cuerpo se adapte a largos viajes interplanetarios, muy poco. ¿Me Y explico? eso, sí, perdón, y eso digo, pensé que había una razón, o sí, no sé si la investigación va por qué el cuerpo reacciona así fuera de la Tierra, o va por el lado de cómo recuperarlos, digamos, y adaptarlos, y readaptarlos a la Tierra. Exactamente, Mariela. Vos imaginate que la estación espacial, que se puede ver cuando pasa, brillante, hermosa, es un laboratorio de investigaciones donde uno de los principales puntos de investigación es la medicina espacial, es la biología de las personas que están hasta ahí adentro, los astronautas, además todas las investigaciones que hacen. ¿Por qué? Porque 640 días allá arriba, sin gravedad, te atrofia completamente por más que vos hagas montones de ejercicios. Te faltan un montón de componentes en los músculos, en los huesos, y cuando llegás, cuando estás nuevamente en 9,8 de gravedad, que es la Tierra, te encontrás con problemas biológicos enormes, problemas en órganos. Entonces, en alguna charla lo hemos contado, ¿cómo hacemos para viajar a Marte si necesitamos todo ese tiempo? ¿Cómo llegamos? ¿Qué somos? ¿Qué hacemos allá? O sea, este tema tiene que ver casualmente con todo lo que significa hacer biología espacial, estudiar el genoma, porque algo le está pasando al ser humano, al astronauta en esas condiciones, y cómo sufre después.
Ahí está, entonces, sí, bueno, entonces, en principio no habría peligros, digamos, o sea, de hecho han ingresado quizás otros cuerpos de afuera y no ha habido un impacto, por lo menos que se compruebe mediante algún virus extraterrestre. Mirá, en los últimos tiempos podemos decir que no. Podemos decir que en los principios de los tiempos del sistema solar, sí. Y Ah, podemos decir que hace unos 1.200 millones de años, recordemos que la Tierra, para los chicos que están anotando ahí, tiene 4.500 millones de años. 4.500 millones de años de formación. 1.000 millones de años atrás, todavía, ya había algunos elementos unicelulares, biológicamente existían la vida, existían los océanos, pero también es cierto que empezaban a caer y terminaban grandes impactos meteóricos de cometas, de asteroides, que tienen, y todavía hoy los podemos estudiar en los cometas, por eso son tan importantes los cometas para nosotros, tienen los elementos originales que dieron forma a la vida en la Tierra. Entonces sí, la vida vino del espacio de alguna manera, en esa nebulosa que fue formándose y donde los cometas iban cayendo, iban insertándose en esos océanos que no eran de agua completa, era otra cosa, en un caldo de cultivo que nosotros le llamamos. ¿Sí? ujú. Así que, bueno, y sigue, digamos, se sigue discutiendo, decías esto de que si el virus, eso no es, digamos, un ser vivo. ¿Podrías decirnos, digamos, con respecto a Europa, que se habla del agua, ¿no? Que digamos, Europa, la luna de La luna. Júpiter, que es una luna, bueno, una de las lunas más interesantes, porque tiene muchas, tengo entendido, pero es Sí. una de las lunas más importantes y una de las cosas que tiene de interesante es que dicen los astrónomos o los investigadores que debajo de esa capa congelada que tiene, bueno, podría haber, eso igual te lo pregunto, ya está Sí. confirmado de que hay agua y eso de alguna manera implicaría también rasgos de vida en ese satélite. No, hay muchas probabilidades y mucha ansiedad por descubrir qué pasa en ese océano. Mira, en principio, la luna Europa, Júpiter tiene 4 lunas gigantes: Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Io tiene volcanes y Europa tiene una capa de hielo que la rodea completamente, como si yo te dijera la Antártida, Claro. ¿viste? Una capa de hielo partida, quebrada, fracturada, de más o menos entre 4 y 10 kilómetros de alto. Recordemos que está ubicada en un lugar alrededor de un planeta gigante bastante lejos de la radiación solar que recibe la Tierra. Está doble, ¿bien? O sea, hace frío, hace mucho frío. ¿Qué hay debajo de ese hielo? Los estudios de 2 o 3 sondas que se han enviado demuestran claramente que debajo de esta capa nos encontramos con un océano impresionante. Y se supone, por algunos elementos químicos detectados en los espectros emitidos y analizados por las naves, que puede ser agua salada. Upa, agua salada es un océano. En el océano tenemos ballenas. Seguro hay ballenas. Eso, esa es la ciencia ficción. Pero de alguna manera es una luna que está como hibernando. Bien, Sí, hibernando. ¿Puede existir nosotros en la Antártida a 80 grados bajo cero? ¿Hay vida? Sí, no te digo que sí. sí, hay vida. Entonces, como nuestro planeta es el mejor laboratorio que tenemos de prueba, el mejor laboratorio de investigaciones que hay, justamente el estudiar y el analizar qué pasa con nosotros en esta Tierra es entender qué puede estar ocurriendo en la luna Europa. Si Europa en su interior tiene este océano de agua salada, se cree que puede haber microorganismos, que ya no son pequeñas cositas unicelulares perdidas, son un poco más elaboradas, ¿cierto? Microorganismos vivos que se replican, es decir, se transforman y de alguna manera pueblan un océano de agua salada.
Ahora, hay que ir justamente, una de las naves espaciales que se van a largar dentro de unos años, va a ir con un taladro para perforar ese hielo. Es grande, digamos, el trabajo es arduo. Estoy en Europa, pero hay otros lugares del sistema solar también para explorar de esta manera, ¿sí? Sí, otro, bueno, planeta que lo mencionaste y tiene que ver con buscar también elementos y estudiarlos. Y tengo entendido, te pregunto, que también la idea es traerlos para estudiarlos acá en la Tierra. Bueno, Marte, Sí, digamos, de un contexto frío, de extremo frío, vamos a Marte, donde es otro el contexto, donde un planeta árido, seco, sí. pero que sin embargo en algún momento se pensó que pudo haber tenido una vida o un contexto similar al que tiene el planeta Tierra. ¿Qué pasaría ahí, no? Pensemos un poco eso, porque la idea, si no corregime Luis, es mandar los robots, examinar su geografía y demás, pero también creo que la idea es traer, ¿no? Sí, Desde sí, allá sí. a la Tierra. Si me das autorización, te voy a mostrar el suelo marciano. ¿Puede ser? Te doy autorización, no hay drama, mientras que vos buscas la imagen, Dale. yo, bueno, retomo, le digo a la gente que estamos con el licenciado en astronomía Luis Martorelli, quien además es director del Observatorio Astronómico de las Misiones, y está, bueno, hablándonos un poco de los virus, amenaza o esperanza de vida, ¿no? Esa es la pregunta, la consigna, el disparador, y bueno, ya, bueno, desde las 18 que estamos acá en vivo, hablando de esta, bueno, interesante charla, la segunda charla que organiza el observatorio. Ahora sí, Luis, ¿Se pueden ver? dinos qué estamos viendo. Bien. Quiero saber si la pueden ver bien. Yo la puedo ver, en todo caso, acá mis compañeros, nuestros compañeros del parque o del Nos van a observatorio decir. nos dirán, pero parece que se ve. Si no, ya Bueno, nos estarían avisando. mirá lo que es Marte en una fotografía tomada por allá por 1915, procesada, antigua pero procesada, la mejor foto. Aquello que se ve arriba, blanco, es el polo marciano. Bárbaro. Cuando se ven estas imágenes, se empezó a creer claramente que existía vida, porque fue el segundo objeto del sistema solar donde se supuso que había agua, la Tierra y Marte. Ahí empieza todo un proceso de estudio y acá tenés las investigaciones más modernas. Evidentemente, sí, Marte tuvo agua. Fíjate, desiertos, enormes valles, zonas con caudales de cañones donde de alguna manera por acá los ríos caudalosos surgieron. Entonces da toda la posibilidad de que la vida se haya desarrollado a lo largo de los últimos millones de años hasta que su atmósfera desapareció. Porque el problema que tiene Marte justamente es que en este desierto espectacular que estamos viendo, que parece la Tierra, su atmósfera se fue diluyendo, se fue escapando, se fue perdiendo. Entonces Marte se fue enfriando y eso hizo que el agua de sus ríos y de sus océanos, porque tenía océanos, se haya ido evaporando. Y los océanos y la atmósfera se la debemos a los gigantes volcanes que Marte tiene, como el Monte Olympus. Entonces, cuando uno observa el planeta Marte, dice, pero las condiciones de posibilidad de vida en el sistema y en el universo pueden ser enormes, sí, pero la vida tiene también limitaciones producto de las catástrofes y de algunas otras cuestiones que pueden ir existiendo a lo largo del planeta. ¿Se entiende? Sí, sí. Otra cosa que me acordé, pero obviamente te tiro la pelota a vos, Uh-huh. que nos comentes acerca de que por qué Marte es rojo, digamos. Eso creo Bien. que, bueno, es también un indicio de ver de qué, por qué sería como nuestro hermano, ¿no? De alguna manera. Qué hay o qué hace que Marte sea rojo? En primer lugar, están viendo ustedes el monte Olympus. Este monte tiene un cráter en su superficie de más de 70 kilómetros de diámetro. Y toda la estructura del volcán, que alcanza los 27 kilómetros de altura, es 3 veces más alto que el Everest
fue el causante, junto con 4 o 5 volcanes más, de emitir hacia la atmósfera marciana una inmensa cantidad de gases, casualmente, que fueron tornasolándose hacia el color rojo producto del hierro. Y esto es la coloración que quedó después depositada sobre su superficie. Entonces, tenemos un planeta de esa coloración producto del mineral que tiene. Claro. Sí, sí. Entonces se dice que, bueno, que Marte es también dicen que es un planeta oxidado. Eso tiene que ver Exacto. con la... Y fíjate, la nave, el robot, el rover, que todavía sigue ahí en Marte, toma una fotografía por primera vez del amanecer marciano. Mira el sol cómo se ve allá al fondo. Y Algo mira la pequeñito. atmósfera. Exacto. Es prácticamente unas 6 o 7 veces más chiquito que la Tierra. Ujú. Y la atmósfera con una coloración completamente diferente a la de la Tierra, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con que además la atmósfera es muy poco densa, tiene muy pocos componentes como para decir, bueno, tenemos una atmósfera parecida a la atmósfera terrestre, ¿sí? Y obviamente los restos de sus ríos es lo que a nosotros más nos impacta para poder estudiar y analizar, bueno, ¿habrá existido vida o no en esa superficie? Y aquí está la luna Europa, que vos habías contado. Ujú. Observa la cantidad de estructuras cristalinas que tiene, producto de ese hielo enorme que la envuelve. Ahí lo tenemos. Bien. Debajo de esa capa, de 4 a 10 kilómetros de profundidad, existe ese océano de agua salada que nos interesa muchísimo poder analizar, porque sería la primera vez que podemos perforar hielo en otro mundo. Ujú. ¿Qué serían, perdón, ¿no? Hago la Uh -huh. pregunta, pero yo, como todo lo que estamos viendo, ¿qué representaría o qué serían esas líneas rojas? Que, bueno, me imagino que eso no sé si se ve así o a través de la fotografía lo muestran de esa manera. No, lo que hace la NASA o el Jet Propulsion Laboratory, que es el que analiza y, y compagina estas imágenes, procesa la imagen para obtener determinado tipo de cosas. ¿Viste cuando jugás con el Photoshop? Sí. Bueno, lo que acá hacen con programas más complejos es darle prioridad a los relieves. Lo que vos estás viendo son fracturas, ranuras, quebraduras del hielo. ¿Bien? Mm. Ah, Esas son las líneas. perfecto. Es interesante que quiero aprovechar que te tengo acá y puedo preguntar eso, que es una pregunta que todos nos hacemos. Y yo, ¿será que será así? Bueno, continúe, continúe. Mirá, justamente lo que yo les traje también para mostrarle es, vos hablabas de cómo en el universo la simbiosis de objetos, desde pequeñas estrellas que chocan hasta gigantescas galaxias que interactúan, son los elementos prioritarios para la evolución de la vida en algún lugar. Sin estas catástrofes cósmicas, parece broma, pero así se llaman, Sí. esta increíble combinación de dos galaxias, para que la gente nos entienda, estamos viendo en cada una de ellas más de 100.000 millones de soles interactuando unos con otros en una danza cósmica. A esto le llamamos danza cósmica, Danza. donde la materia interactúa, choca, caen estrellas sobre estrellas y dan forma a nuevos planetas y posiblemente a los mismos elementos que se generaron en la Tierra para que la vida exista. Ahí hay otras. Qué maravilloso. Y entonces cuando nos vamos a esto, yo siempre en las charlas, los chicos del observatorio se ríen conmigo, pero esta es una imagen que a mí me impacta, porque la podemos ver además gracias a la corrección del telescopio espacial hecha por un argentino allá en 1987, 1990, porque el telescopio no funcionaba. Estamos viendo miles de galaxias en el límite del universo conocido. Entonces estamos viendo como decían algunos filósofos del siglo XIX, la pluralidad de los mundos, y quizá es la pluralidad de los mundos habitados. Ujú. ¿Cuántas estrellas tendrán planetas con vida alrededor de estas galaxias? Es una pregunta, Ujú. no puedo afirmarla, ¿no?
y Claro, cuántas habrán evolucionado a través de los virus. claro, una pregunta bueno, que no lo sabemos. Luis, una cosita nomás que acá los ¿Cómo chicos me no? están diciendo, que cuando Sí, hablábamos de Europa y de su temperatura, bueno, que es un contexto muy frío, ¿sabemos sí. cuál es la temperatura de Europa? ¿Se sabe eso? Mirá, la temperatura de la superficie de Europa ronda los 190, 210 grados bajo cero. Prácticamente cuando vos ya estás fuera de la atmósfera de la Tierra, sabemos claramente que tenemos el sol que nos está iluminando y el vacío completo y el frío completo del otro lado. O sea, si yo estuviera parado en el espacio, tengo la cara que se me calienta y la otra cara que se me congela. Porque ¿no es cierto? Lo que le pasa a los planetas que no tienen atmósferas es justamente eso. Europa tiene una temperatura tremendamente baja. Increíble. Bueno, ahora sí, siga, ¿no? Porque no queríamos dejar pasar la Muy pregunta de bien, la gente, así que curiosidades y está bien. bien. Creo que esta es... Ah, esta es ¿Tenías otra pregunta, me parece, Mariela, o no? No. Bueno, ahora, estamos lejos, ¿no? Estamos viendo un objeto impresionante. Esto yo le pido a la gente que lo guarde en la retina, porque no es común observar esto. Estamos viendo los límites del universo conocido, cientos de miles de millones de estrellas, nubes, gas, polvo interestelar, quizá dando forma a la vida en muchos lugares, o quizá no, no sabemos. Lo único que yo puedo decir, y que es impresionante, es volver a un lugar. ¿Ven la flecha? Ujú. ¿Ven el puntito que señala? Sí, sí. Bien, el punto lo tengo ampliado a la derecha. ¿La ven bien? Es un puntito, Sí, sí, ¿no es sí, sí, cierto? sí. Bien, si yo estoy parado en la zona de Plutón, que está acá nomás, tengo que ampliar la fotografía de la Tierra 1000 veces. Esa es la Tierra, eso somos nosotros. Esos somos nosotros. Esa es la Tierra tomada en los límites del sistema solar. Podríamos decir la nada misma. La Entonces, nada misma. A Sí, mí sí. me, a mí me gusta contar estas cosas, me gusta mostrarlas para golpear, para que de alguna manera tomemos conciencia, abramos la cabeza, nos pongamos realmente en la realidad de nuevo hoy, porque esta foto fue tomada en 1996, es viejísima, y Carl Sagan la llamó un solitario punto azul, ¿bien? Y Sí, efectivamente es un solitario punto azul. Un solitario punto azul perdido en el cosmos que tiene una civilización que evolucionó, que se pelea, que tiene héroes, que tiene tiranos, que tiene gente rica y gente pobre, que trata de salir al espacio, que trata de volar, que trata de llegar a otros planetas que están por ahí, que mira el cosmos, que cree que es el único en el cosmos, que cree que hay un montón de vida extraterrestre, pero por sobre todas las cosas no es un ser humilde. Y esta foto te muestra lo humilde que tenemos que ser frente al cosmos, porque como te dije antes, un bichito chiquitito de 10 nanómetros que se llama coronavirus nos puede hacer desaparecer como otros virus, obviamente. Entonces, me parece que es el mejor ejemplo para poder empezar a pensar en cuidar ese solitario punto azul. es increíble cuando uno, claro, porque uno lo presupone, lo supone, bueno, es lógico, pero cuando uno lo ve en esos términos, te ubicas justamente Ujú, en la inmensidad de todo y que justo uno es la nada misma. ujú. Recomiendo de paso a todos que sigan en Instagram, primero al Observatorio Astronómico de las Misiones. También al Parque del Conocimiento y después a la NASA, porque bueno, hay un montón de videos. Y había un video que es realmente conmovedor porque hablan los astronautas, ¿no? Que están, Ujú. en la Agencia Internacional Sí, Espacial, digo bien, bueno. Y bueno, justamente es el relato de un astronauta de levantarse todos los días y tener ujú. en la ventana a la Tierra y al universo Sí, en sí, ¿no? Y sí.
y traslada eso, ¿no? Cómo él se siente tan pequeño, ¿no? Y qué perspectiva, ¿no? Porque uno obviamente ve la Tierra, la conoce desde adentro, ahora la perspectiva de salir y ver la inmensidad, realmente es conmovedor y, como decía hoy al principio, es una cuestión tan inexplicable como maravillosa. Exacto. Vos sabés que lo que vos contás en los videos de los astronautas, hay un grado de humildad muy grande, que es el que la humanidad tiene que empezar a aprender a tener en función de lo que es el cosmos y de lo que es el universo. Ellos han trabajado y estudiado, todos los que han estado fuera de la atmósfera, en condiciones que de alguna forma son hasta a veces inhumanas. Es real. Y el aporte científico es impresionante, desde lo que contábamos hoy, la medicina espacial, ¿no es cierto? Y todo el estudio de nuestro planeta Tierra. Es tan increíble que gracias a esas investigaciones, podríamos decir, biológico-espaciales, sabemos claramente que las arenas del Sahara generan el Amazonas, ¿sí? Parece mentira. Sabemos claramente que los cardúmenes en determinados lugares del planeta buscan determinados cardúmenes y que el hombre, además, depende de esto que yo contaba hoy, la biosfera. Nada más que 10 kilómetros para arriba y 10 kilómetros para abajo, donde está toda la vida, en ese solitario punto azul. Sí, increíble, ¿no? Uno queda, nada, en una reflexión interna, porque aparte de otra cosa, Luis, te voy a decir algo que es una pregunta que puede ser muy tonta, pero que cabe, me parece, y es decir, a ver, estamos en un contexto donde estamos replanteándonos de cómo estamos o no cuidando el planeta, las consecuencias que tiene el no cuidado y a su vez los científicos buscando vida o la posibilidad de vida afuera. La pregunta es, ¿por qué se quiere investigar si hay o no vida o si es posible habitar otro planeta? Mirá, yo diría algo más. Tu pregunta tendría que ser más elaborada desde el punto de vista de más amplia, ¿no? ¿Por qué el hombre investiga? Claro. El hombre es un aventurero. Desde que se paró en sus dos patas y ese virus en su célula transformó hace 35 millones de años un genoma para que los chimpancés sigan estando en su formato chimpancé y el Homo sapiens empieza a explorar, a avanzar, a caminar. El hombre es un aventurero, el hombre necesita investigar desde las profundidades marinas, las montañas más altas, los bosques más complicados, hasta las profundidades del universo. No puede quedarse quieto, y especialmente porque lo lleva adentro, porque lo lleva en el gen cuando en aquellas cavernas en las que vivía, con su prole, con el fuego y con el miedo tremendo de lo que había afuera, él veía objetos que se movían en el cielo y que le permitían vivir, que eran la luna, el sol, cosechaba, sembraba, se empezó a dar cuenta de esas cosas, ¿no es cierto? Y empezó a estudiarlas. Y empezó a estudiar porque lo lleva adentro, porque es una condición innata del hombre. No podemos dejar de investigar, no podemos dejar de estudiar. Y a medida que estudiamos, investigamos, mayor cantidad de preguntas nos hacemos, ¿no? Es como que cada cosa que investigamos tenemos una biblioteca de preguntas para hacernos. Eso es apasionante, es la esencia propia de la humanidad. Así es. Luis, faltan 5 minutos, 6 minutos para, bueno, para ¿Ya nos llegar a la vamos? hora. ¿Ya nos vamos? Eh, no sé, digamos, quiero como advertirte con el tema del tiempo y a ver cómo concluir un poco cuál es la reflexión que vos hacés con respecto a estas investigaciones que, bueno, que van en busca de vida más allá de la Tierra, por ahí, bueno, tener en cuenta también la situación de nosotros mismos, ¿no? De cómo proteger nuestra propia vida también, ¿no? A ver y cómo, porque por ahí tenemos el aporte de la ciencia por un lado, pero también, a ver, cómo nosotros, desde la cotidianeidad misma, teniendo en cuenta este conocimiento que nos acabas de dar, y eso lo del punto es
genial también porque Ujú, nos ubica donde estamos. ujú, Y por ahí uno dice, uy, somos nada, pero también podemos hacer mucho. ujú. Sí, es real lo que decís. Mira, yo creo que mi reflexión es muy modesta. Creo que todos los oyentes, todos los televidentes pueden hacer su propia reflexión y creo que sería maravilloso que la hagan. Yo veo dos cosas que son importantes. La primera, eh, estos picos de inflexión, de pánico frente a una pandemia, tienen que hacernos reflexionar de verdad. Nada va a ser igual, por más que tengamos una vacuna pronto. ¿Por qué? Porque esto nos permitió a lo largo de 6 meses, medio año del 2020, nos permitió ver que la humanidad, por más tecnología que tenía, por más bombas atómicas que tenía, por más riqueza que tenía, fue afectada. Y fue afectada mal, fue afectada a un nivel emocional, a un nivel social y a un nivel físico, porque nos pasaron cosas muy complicadas con respecto a lo que significa la vida. Entonces, debemos no volver a caer en los mismos errores, todos, y desde todo punto de vista. Y yo creo que uno de los pilares fundamentales es respetar a la ciencia. Y la ciencia no tiene que ser soberbia. Así es. Bueno, Luis, todavía que tenemos unos minutos, no, Perfecto. no nos vamos a apresurar. Yo te voy a hacer la pregunta que se hace la gente, sí, que se hace la gente, porque está bien la perspectiva que nos diste y quedó muy en claro el tema de los virus extraterrestres, pero a ver, dentro de la ciencia, también se busca o se piensa, hay lineamientos, siempre hablando de la ciencia, de vida extraterrestre como se plantea en la ciencia ficción. Hablando de la ciencia, no hablando de las cuestiones más amarillistas, que bueno, eso lo vemos todos los días. El tema es si realmente hay dentro de la línea de la ciencia pensar de que por ahí existen humanoides, vamos a ponerlo en esos términos. Mira, yo creo que lo que sí existe es un montón de gente en la ciencia y sobre todo en la exobiología, las ciencias que trabajan con la biología espacial, aquellos que realmente tenemos un montón de elementos arriba de la mesa para armar un ajedrez que permita empezar a caminar en una idea de que puede haber vida, Bien. semejante a la nuestra. Bien, estoy hablando no de vida generada en el mármol, en el silicio, sino en el carbono, que es el elemento Uh-huh. por la naturaleza que ha dado forma a la vida en la Tierra. Claro, Sí, la ciencia no desmiente de que puede haber vida, pero la ciencia es ciencia y necesita probarlo, ¿no es cierto? claro. Lo más importante es que la ciencia debe dedicarse a probar eso y a estudiarlo de una forma mucho más certera. Claro, entonces, bueno, hoy por hoy es nada, ciencia ficción, y en todo caso hay que comprobar lo que vos decías, ¿no? Sí, Esa primera instancia de vida, digamos, ¿no? sí. Para poder ver si. Sí, decime. Mariela, fíjate que todo lo que yo conté parece ciencia ficción y es ciencia, Claro. ¿no? Es increíble. A veces la ciencia ficción fue superada por la propia ciencia. O sea, es apasionante. Entonces, acá ya hay una mezcla. El marciano verde de 4 manos, 5 ojos y 10 dedos no existe. Claro, sí, esos ya son los elementos que, bueno, producto de la imaginación y que también bueno, nos divierten y demás. Bueno, Exacto, por supuesto. Luis, vamos cerrando, despidiéndonos. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias. Bueno, por supuesto, el Parque del Conocimiento por brindarnos este espacio, por la transmisión en vivo desde su cuenta, también por, bueno, la gente de comunicación que por supuesto que también no solamente está haciendo la transmisión en el Facebook del parque, sino también a través del Observatorio Astronómico de las Misiones. Bueno, nada, qué decir. Yo, bueno, Mariela Roy, también parte del equipo de comunicación del parque, que trabajo puntualmente con el observatorio, seguramente nos estaremos viendo en nuestras charlas. ¿Quieres decir algo más? Todo tuyo la despedida final. No, no, unas gracias enormes a la audiencia, a todas y todos que están y a ustedes también. Ahí está. Bueno, chao, chao.